Eh, Primero quiero darles un saludo. El día de hoy nos encontramos con Carlos de la Madrid, estamos acá en Medellín. Carlos hoy nos va a acompañar en el webinar. Estamos transmitiendo desde el Hotel San Fernando en Medellín y por eso van a ver un poco de personas webinar. La idea de hoy quisimos hacerlo aquí en el hotel como para que ustedes vean otro cambio de locación y otro ambiente, ¿no? Al que normalmente estamos tratando. Me gustaría saber cómo me están escuchando. Este ya es el audio, el video a veces se entrecorta, pero la idea es que el audio funcione muy bien. El video no importa tanto, lo importante es la parte de audio, que ustedes me estén escuchando bien. Entonces, si me dan una pequeña retroalimentación, aquí. ¿Sí se está escuchando perfecto? Ok, saludos. Bueno, muchas gracias, Osmani. Eh, ok, perfecto. ¿Están viendo la presentación? Si todos están viendo la presentación, yo creo que vamos a iniciar. Estábamos esperando que llegara más gente, pero pues ya son las 10:06, que ya podemos iniciar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Hugo. Ok, listo, perfecto. Pues hoy, Carlos, un poco con la parte de preguntas, entonces pueden colocarlas ahí en el chat. Él va a estar muy pendiente de las preguntas y va a interrumpir la charla a medida que vamos hablando y vamos comentando las preguntas. Si quedan algunas por contestar, entonces obviamente las vamos a dejar para contestarlas vía correo. Entonces es importante que nos dejen sus correos cuando se suscriban en el momento de entrar al web. Que vamos a iniciar. Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por el tiempo el día de hoy. El tema que vamos a tratar hoy se llama reuso de sincronización, el tema de redes punto multipunto. Entonces, la idea es que tenemos una red punto multipunto eh, donde tenemos varios sectores, ver las mejores técnicas para poder utilizar la menor cantidad de recursos de espectro. Uno de los recursos más valiosos que se tiene cuando uno está trabajando la parte de transmisión inalámbrica es la parte del espectro. Aunque el espectro, si se trabaja en banda no licenciada, es gratis, de todas formas siempre es limitado. Es decir, existe una cantidad exacta de espectro que no se puede ni ampliar ni se puede buscar en otros lados. O sea que tenemos una cantidad definida de espectro. En el caso de es aún peor porque nos asignan un pedazo del espectro específico al cual tenemos que extraer la mayor cantidad de potencial o de uso. Entonces, por esa razón, tenemos algunas técnicas para poder sacar la mayor cantidad de jugo, entre comillas, de el espectro que va en banda libre como en banda licenciada. Entonces, empecemos. A ver, por aquí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, la agenda de hoy, opciones de sectorización de punto multipunto. Vamos a hablar un poco de las opciones que tenemos para crear sectores a partir de un nodo, de un sitio. Luego de eso vamos a hablar del tema de reuso de frecuencias, es decir, hablando de una sectorización específica. A partir de ahí vamos a empezar a analizar cómo se pueden hacer el reuso de frecuencias. Y vamos a hablar un poco sobre un hub de sincronización que utilizamos para hacer este reuso de frecuencias, que lo llamamos AUX ODU-Sync, que es uno de los equipos que estamos utilizando dentro de las opciones de sincronización. Y por último, vamos a hablar de troubleshooting, es decir, de una vez que nosotros tenemos implementado todo el tema de uso de frecuencias, cómo podemos empezar a determinar si hay problemas en cuanto a falta de sincronización, autointerferencia, en fin, todos los fenómenos asociados a este uso o a este reuso de frecuencias. Entonces vamos a empezar. Opciones de sincronización, de sectorización de punto multipunto, pues vamos a primero a asumir un escenario donde tenemos 10 suscriptores, todos los suscriptores tienen una ganancia de 23 dBi
y cada suscriptor requiere una disponibilidad del 99.90%, es decir, una muy buena disponibilidad, con una modulación máxima. Entonces, con este área de diseño vamos a analizar varias opciones de sectorización. La primera opción de sectorización que tenemos es un solo sector, es decir, una sola antena omnidireccional que va a dar la cobertura a 360 grados. La idea de esta antena de cobertura es poderle dar acceso a todos mis clientes. Entonces, digamos que en esta opción voy a tener un alcance de 3 kilómetros, voy a tener una latencia aproximadamente de 100 milisegundos y voy a poder ofrecer un ancho de banda utilizando MIMO de más o menos 240 megabits por segundo. Es base. Obviamente esta es la opción más barata, pero pues digamos que queda un poco corta en cuanto a alcance y también en cuanto a la parte de reuso de frecuencias, porque básicamente no habría. La segunda es utilizar 4 sectoriales, es decir, tener 4 sectores de 90 grados para dar una cobertura a 360 grados, donde yo tendría, si no hablamos de reducción, tendría 4 canales de frecuencia más 3 canales de guarda, o sea, en total, y tendría un ancho de banda de aproximadamente 960 megabits por segundo en total para darle cobertura a la solución. Aquí el tiempo o la latencia será 25 minutos y ya tengo una cobertura de 1.8 kilómetros más de lo que tendría con una solución omnidireccional. Entonces, si ustedes ven, otras opciones para crear la parte de cobertura a 360 grados. No analizamos el tema de 3 sectores porque en 3 sectores no había opción de hacer reuso de frecuencias, porque hay una frontera que 2 sectores tuvieran la misma frecuencia y se crearía una autointerferencia. Lo mismo ocurre con el esquema de 2 sectores. Hay fronteras, bordes, que tocarían la misma frecuencia y por lo tanto habría un tema de autointerferencia. Entonces, por eso las opciones son un sector, 4 sectores y por último, entonces con 6 sectores la idea es que yo voy a poder dar una cobertura a 360 grados y la mejora que podemos llegar a tener es de aproximadamente 2 metros. Adicionalmente eso tendría un poco más de ancho de banda, pero realmente no ganaría mucho en esencia pasándome de 4 sectores a 6 sectores. Por eso una de las mejores topologías para hacer la parte de cobertura con multisectores es hacerla con 4 sectores. Entonces esa es la distribución que vamos a analizar en este webinar, que es cómo podemos hacer reuso de frecuencias con una sectorización de 4 sectores. Si tienen preguntas, por favor ahí en el chat las pueden hacer. Entonces ya una vez escogiendo cuál es la mejor sectorización, la que estamos recomendando, es decir, hacerlo con 4 sectores, vamos a ver cuántas frecuencias yo requiero y también cuántas van a tener. Entonces, si ustedes ven en la gráfica, si yo tengo 4 sectores, pues básicamente voy a necesitar 4 frecuencias. Y entre cada una de estas frecuencias voy a necesitar unas bandas de guarda, es decir, voy a necesitar un pedazo del espectro que no puede tener un canal, o sea, que tiene que tener, no puede tener frecuencia, que tiene que ser del mismo tamaño que el canal. Entonces, si yo tengo 4 frecuencias, pues tengo que tener 3 espacios en blanco de 20 MHz, para un total de 140 MHz de espectro que yo utilizaría para, si la opción de 5, poder darle cobertura a los 4 sectores. Entonces, aquí ya empezamos a manejar el tema de reuso de frecuencias. O sea, yo cómo puedo hacer para no utilizar esos 140 MHz y empezar a la cantidad de espectro que yo voy a consumir. Entonces, uno de los primeros aspectos que yo tengo que tener en cuenta es el tema, o una de las razones por las cuales hacer el tema de sincronización, es para poder reusar las frecuencias, es decir, ya poder colocar la misma frecuencia en 2 sectores que está normalmente espalda a espalda. Es decir, la estación o el sector BS1 está a espaldas del BS3 y por lo tanto se puede reusar la misma frecuencia. Sin embargo,
Si yo lo hago sin sincronización, lo que va a pasar es que voy a tener algún tipo de fenómenos de... ok, tenemos aquí una pregunta. Distancia en las opciones de sincronización. Ok, la distancia, como yo les conté, en algunos puntos presupuestos. Por ejemplo, radios de 23 dBi, disponibilidad al 99.99%, y a partir de ahí nosotros hicimos los cálculos para una cobertura de más o menos 5.1 kilómetros. Nosotros sabemos de que con otro tipo de antenas y de radios podemos llegar más lejos o de pronto más cerca, pero digamos que para efectos de evaluación entre las topologías, pues tomamos la antena de 23 dB. Entonces digamos que es como para dar los diferentes escenarios. Entonces, en el tema de reuso de frecuencias, cuando no tengo, pues básicamente puede haber autointerferencia si yo utilizo dos sectores con la misma frecuencia. Entonces, obviamente, puede que ellos transmitan y reciban sin estar sincronizados y eso va a crear algún tipo de autointerferencia. ¿Qué pasa en ese momento? Una es utilizar un hub de sincronización. Nosotros lo llamamos AUX o Sync y se utiliza que lo llamamos TDMA. Entonces lo que debemos hacer es tener el firmware de TDMA y la parte del hub de sincronización AUX o Sync. Estos dos elementos en las estaciones base y obviamente en todos los remotos, yo empiezo a tener la parte de reuso de frecuencias, es decir, que yo pueda tener dos sectores con la misma frecuencia. ¿Cómo funciona? Yo configuro la misma frecuencia en los sectores espalda-espalda y de esa forma, al estar todos los sectores sincronizados, todos transmiten simultáneamente y reciben simultáneamente. Y eso nos va a permitir a nosotros poder evitar la parte de autointerferencia. Otra de las ganancias que tenemos es que podemos reducir esa banda de guarda que estábamos dejando entre cada frecuencia. Tendría que tener el tamaño de la frecuencia que yo estoy utilizando. Es decir, si yo utilizo un canal de 5 MHz, tengo que dejar 5 MHz. Si utilizo un canal de 40 MHz, tengo que dejar una banda de 40 MHz. Entonces, ese es otro de los beneficios que tenemos con la parte de sincronización. Entonces, si analizamos el mismo escenario, que tenemos los 4 sectores, cada uno con canales de 20 MHz, con bandas de guarda de 20 MHz, y lo convertimos a una topología TDMA sincronización. En ese momento tenemos solamente dos canales de 20 MHz y una banda de guarda de 5 MHz. En total pasamos de usar un espectro de 140 MHz a tener un espectro de 45 MHz. Permite a nosotros hacer ese ahorro de espectro del que estábamos conversando. Entonces, a este sistema lo conocemos como el sistema AB. Significa que utilizamos la misma frecuencia en dos sectores y otra frecuencia diferente en otros dos sectores para poder hacer la reducción. Entonces, volvemos a hablar. Para poder tener reuso de frecuencias, debemos tener primero un firmware, que es TDMA, tanto en sectores como en remotos, en sus sectores, y segundo, debemos tener un hub de sincronización, llamamos AUX Sync, que permite hacer la sincronización de todos estos sectores. Los sistemas también pueden complementarse con la reducción del espectro y la habilitación de DFS. Entonces, imaginemos de que tenemos la parte de DFS, es decir, Dynamic Frequency Selection, y estamos utilizando reuso de frecuencias. Lo que debemos hacer es que debemos reducir el rango que el DFS, los que no lo saben, se llama Dynamic Frequency Selection, es decir, la selección dinámica de frecuencias. Debemos reducir ese rango para que no utilice o se tome mucho tiempo en analizar muchas frecuencias, sino y podemos hacer de que dos sectores hagan el mismo análisis de frecuencias en un rango reducido y los otros dos sectores el mismo análisis de frecuencia en otro rango reducido. De tal forma que los dos van a poder estar
en el peor de los casos, con una separación de 5 MHz. ¿Cómo funciona esto? Básicamente como se ve en la gráfica de abajo. Entonces tenemos, por ejemplo, los sectores naranja con frecuencia 1 a la 4, mientras que los sectores de azul están con frecuencias de la 5 a la 8. Cada sector puede escoger cualquiera de estas frecuencias, pero en el peor de los casos, tanto el sector naranja como el sector azul van a quedar en Hz. Entonces, eso me permite utilizar dos rangos de frecuencia, pero tener una separación en el peor de los casos de 5. ¿Nos pregunta? Ah, listo. Sigamos. Igual, si no entienden algo, podemos hacer un momento, una pausa, a analizar, a desmenuzar un poco más. Si todo está claro, pues vamos a seguir adelante. Ok. Entonces, el reuso de frecuencias puede servirnos para casos extremos. Un caso que se presentó en África, donde se tenían dos canales de 3.5 MHz, frecuencia 1 y frecuencia 2, y necesitábamos atender, ustedes ven, estamos hablando de casi 28 sectores con solo dos frecuencias. Entonces, utilizó TDMA, hub de sincronización, pero adicionalmente a eso, se utilizó que algunos sectores transmitieran en SISO, es decir, no en MIMO, sino que solamente en polarización horizontal, otros en polarización vertical, y se hizo la de reuso de frecuencias, y con eso estos 28 sectores pudieron funcionar sin autointerferirse, utilizando solamente dos frecuencias. Como les digo, extremo, eso es algo que se presentó en África con un operador. Obviamente hay sacrificios porque al utilizar SISO pues yo pierdo la mitad del ancho de banda. También obviamente no tengo la redundancia que tendría con MIMO, pero pues digamos que lo que estaba buscando el cliente, un uso más intensivo de esas dos frecuencias en esta zona donde iba a instalar esos 24 sectores. Entonces, 28 sectores. Este es uno de los casos extremos que hemos visto donde la parte de TDMA, del hub de sincronización, las técnicas de vertical y horizontal se mezclaron para poder hacer un reuso de frecuencia con solo dos canales. Entonces, ahí estamos bien. Si no tenemos preguntas, seguimos adelante. Me gustaría saber si todos ven la presentación, si me están escuchando bien, solo para comprobar de que están en línea antes de seguir. ¿Sí? Ah, ok. Rangos diferentes. Ok. José Luis nos pregunta que si son rangos diferentes. Entonces, básicamente, frecuencias. Teníamos la frecuencia 1 y la frecuencia 2 y se reusó 28 veces. ¿Qué fue lo que es? Es decir, todas estas bases entrelazarse, a tener algún tipo de solapamiento. Entonces lo que se hizo fue que, aparte de utilizar el hub de sincronismo TDMA, adicionalmente a eso, algunas solamente se las había vertical, a otras solamente la polaridad horizontal. Eso es una opción que está disponible en el menú de configuración. Ok. El escaneo por frecuencia, ok. Entonces, voy a cerrar el tema. Entonces, a algunas se les configuró solamente vertical. Hay una opción que uno le dice single. No va a habilitar channel 0 o channel 1 dentro de los equipos para que lo vuelva volver el equipo SISO. Y con eso logramos convertirlo en vertical o en horizontal. Entonces, vamos a devolvernos un momento porque la pregunta no era sobre este tema, sino sobre el tema de DFS. Entonces, este es un tema muy interesante porque lo que estamos sugiriendo es que tenemos 4 sectores, 2 y otros 2 espalda a espalda, es decir, sectores naranjas y sectores azules. En los 2 sectores naranjas dejamos el mismo rango pequeñito, es decir, hacemos un análisis de espectro y determinamos de que hay espacio, por ejemplo, entre 5200 más general, entre 5720 a 5800 MHz. Entonces dejamos un ranguito de 80
los podemos dejar entre 5620 a 5700. Es decir, los dejamos en dos rangos diferentes con una separación de 5 MHz. Entonces, los sectores naranja van a buscar frecuencia en ese rango que yo le configuré, mientras que los sectores azules van a buscar frecuencias DFS en el rango que yo les configuré. Lo que yo espero es que en el peor de los casos, al estar ellos sincronizados, la diferencia, o sea, digamos, si por alguna razón un sector azul escogió 5280 y un sector naranja escogió 5285, la separación siempre va a ser de 5 MHz, es decir, que no va a haber autointerferencia. Y como están sincronizados, digamos que los que están repitiendo frecuencias, digamos los dos sectores naranja pueden tener la misma frecuencia. Ok, perfecto. Entonces ellos pueden sintonizar la misma frecuencia y no se van a autointerferir. Entonces esto es algo que puede ayudarles mucho a tener 4 sectores en banda libre y utilizar también DFS. DFS normalmente nos sirve para protección contra interferencias y a la vez tener la parte de TDMA y de sincronización, todo jugando al mismo tiempo para tener una mejor eficiencia espectral. Ok, vamos a el caso del uso intensivo con 2 frecuencias y utilizando vertical y horizontal. Es una idea, si de pronto tienen un caso así, pues lo podemos analizar con más. El tercer tema que vamos a tratar es el hub de sincronización. Bueno, tenemos otra pregunta, gracias. Los equipos tienen la opción para conectarse a un servidor de tiempo. Juan Pablo, muy buena pregunta. Yo tenía un profesor que me decía que en el siguiente slide tengo la respuesta, entonces ahí está. Si tenemos un hub de sincronización, es precisamente el ODU-Sync. Entonces, este es un equipo que yo instalo en la torre, al lado de los equipos sectoriales, y que me permite recibir una señal de GPS para sincronizar todo. Todos los equipos van a quedar con un mismo tiempo, un mismo timing, sincronizados. Es un equipo que tiene 6 puertos, es decir, que puede sincronizar hasta 6 sectoriales y tiene un puerto séptimo que me puede servir, por ejemplo, para sincronizar el backhaul. Es decir, yo podría llegar a sincronizar 6 sectores más un enlace punto a punto que me lleve la comunicación al sitio central. Por esa razón, era una pregunta que iba a hacer, pero pues es más fácil explicárselo. Por esa razón, este equipo está diseñado con 7 puertos. Un octavo conector que es la parte de energía, o sea, la idea es que yo puedo energizar, o yo debo energizar el equipo con un inyector PoE, y de esa forma yo tengo la parte de señales de sincronización. Entonces, el equipo AUX-ODU-Sync. Este equipo AUX-ODU-Sync se conecta a las sectoriales. Solamente se puede conectar a antenas sectoriales de la familia Pro, R5000 Pro, es decir, estamos hablando de la QMXB, de la MMXB o de la OMXB. Estos son los 3 modelos que podemos sincronizar a través de un cable especial, que es un cable que tiene una parte activa, es decir, que el cable no se puede ponchar por sí mismo. Hay que adquirirlo directamente con Infinet y nosotros se lo enviamos, tenemos de diferentes de 10, 15 hasta 35 metros y tiene un conector tipo militar que se coloca en el lado del radio, en el lado de la sectorial, y el otro conector es tipo RJ45 que va a AUX-ODU. Entonces tenemos 2 elementos, AUX-ODU y CAP-Sync. Reformulo la pregunta, al tener un servidor para los equipos, ¿funciona de la misma manera que el hub? Ya entendí la pregunta. Son 2 cosas diferentes. Ya tenía otro slide donde mostrar que este mismo GPS puede servir para sincronización del log de eventos. Es decir, le puede dar el timing para que el equipo sepa la hora y la fecha y de esa forma él puede los logs de eventos de todos los equipos. Es una función, digámoslo así, adicional que da el GPS, aparte de la sincronización de TDMA, o sea, la parte de transmisión. Sin embargo, también se puede configurar para que se conecten a un servidor SNTP que le puede darle el reloj, la fecha y la hora para tener esto dentro del log de eventos. Pero ese servidor SNTP no sirve para la parte de TDMA.
sea, solamente serviría para tener la fecha y hora correcta dentro de los logs de eventos. Entonces, son dos cosas diferentes. Uno es la sincronización TDMA, que puedan tener los sectores, y otro es la fecha y hora del log de eventos. El GPS puede servir para las dos cosas. El SNTP solamente serviría para... Creo que con eso respondemos la pregunta. Entonces vamos a seguir. Como les digo, no se les olvide, aparte del AUX Sync, también tienen que tener en cuenta que es el cable que está dentro del listado de precios, que se conoce como CAP Sync. Entonces, una vez que yo tengo la AUX Sync conectado a mis equipos sectoriales, yo debo de Basic Settings, Link Settings, entro a la parte que digo habilitar AUX Sync, y posteriormente a eso yo tengo que tener en cuenta el TDMA instalado en las bases. Esta opción no la vamos a encontrar con el firmware de Polink o de Mint, sino está solamente en el firmware de TDMA. Y con esta opción yo entro y habilito la parte de Frames Download Upload Radio. Estos tienen que ser iguales obligatoriamente en todas las bases. Es decir, que si yo tengo 4 sectoriales, las 4 tienen que tener el mismo frame size, y el mismo download, upload. De esa forma puedo garantizar que la sincronización va a funcionar correctamente. En cierta forma, la razón por la cual esto tiene que ser igual es que ustedes se pueden imaginar que el sincronismo lo que va a dar es un segundo, es decir, cada ODU va a saber cuándo inicia un segundo y cuándo termina un segundo. Y si yo tengo frame size diferentes, el segundo o el tiempo que va a tomar para hacer toda la parte de transmisión puede ser diferente y se pueden sincronizar. Si todos son iguales, pues obviamente todo el mundo va a empezar a transmitir en el mismo instante de tiempo y va a terminar de transmitir en el mismo instante de tiempo. Por eso tienen que ser iguales, tanto el download, upload radio como el puede ser parámetro, pero lo importante es que sean iguales en todas las bases. Este es otro de los usos del GPS, como estábamos hablando, sirve para la parte de transmisión, podemos utilizar para la parte de sincronización del log de eventos, o sea, para que todos los equipos tengan la misma hora y registren los mismos eventos a la misma hora, es decir, todos digan, todo pasó y 13 de la noche, porque todos tienen el mismo reloj. Como les digo, está la opción de SNTP, que les va a servir para exactamente lo mismo, pero no les va a servir para sincronizar TDMA. O está la opción de TDMA, que les va a servir para hacer la sincronización del log de eventos. Entonces solamente hay que entrar al menú de System Settings y habilitar la parte de GNSS Receiver para hacer la parte de sincronización. Y ahí esto, en ese mismo menú, una vez que yo lo habilito, les va a traer las coordenadas a la base. Es decir, que la base va a saber dónde está instalada y las va a colocar en donde dice latitud y longitud. Es decir, que al uno conectar el hub de sincronización a la sectorial va a organizar la transmisión de TDMA, registrar el mismo log de eventos y registrar las coordenadas que está instalada. El sitio de OpenMap, que está en ese menú, yo puedo darle clic, él me llama Google Maps y me muestra en el mapa, está instalado en tal sitio. Esto es un truco que les puede servir cuando uno tiene muchos sectores, de pronto dar algún tipo de facilidad al momento de yo poder entender en qué base está trabajando, ¿no? Entonces, si yo tengo muchas bases, de pronto puedo decir, esta es la base que está instalada al lado de tal empresa. Entonces ya puede darle una facilidad. Son cosas adicionales el hecho de utilizar el AUX AutoSync. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando yo tengo dos sectores en la misma frecuencia, va a producirse interferencia. ¿En dónde está el secreto? En que los sectores no pueden o no deben escuchar simultáneamente remoto, ¿sí?
Es decir, que los remotos no deben poder alcanzar los dos sectores. Por esa razón debemos trabajar en que un remoto solamente vea el sector que le corresponde. Por eso este tipo no funciona con dos sectores ni con tres sectores, porque hay fronteras donde un CPE puede escuchar simultáneamente a dos sectores, por lo que se tocan, y por esa razón puede haber interferencia. Es decir, la sincronización no les va a ayudar a evitar la interferencia. La interferencia se va a presentar si reciben o transmiten señales al mismo tiempo. Lo que va a ayudar es a reducir la banda de guarda y a que se pueda reducir frecuencias para que simultáneamente se transmitan y se reciben en la misma frecuencia. Entonces, una de las cosas que hay que prevenir es esto. También hay que prevenir en el otro sentido, que un CPE no escuche a dos sectores simultáneamente. Entonces, tanto los sectores no pueden escuchar a un CPE simultáneamente como los CPE no pueden escuchar a sectores simultáneamente. Esto es algo que hay que trabajar, hay que hacer en el momento de la instalación y tener en cuenta esa parte. Si ustedes parte de sectores back to back, es decir, los sectores están espalda a espalda, pero como todas las antenas, si yo tengo un remoto, a 10 metros o a 20 metros, pues parte del lóbulo posterior de una antena puede llegar a alcanzarlo, o si yo lo tengo tan cerca y lo tengo a full potencia, el remoto puede por reflexión llegar a afectar el sector que está al otro lado, lo opuesto al. Hay que tener en cuenta esas cosas al momento de implementar. Y aquí viene el tema de. Entonces digamos que yo instalé mis 4 sectores, coloqué mi hub de sincronización, hice toda la parte de conexión, habilité todo correctamente, utilicé las 2 frecuencias y quiero saber si eso está funcionando o no. Entonces uno de los primeros parámetros que yo voy a encontrar con el firmware de TDMA es la opción de sincronización en el menú que está señalado en naranja. Ok, aquí hay una pregunta de José Luis, si es válido para un arreglo de 2 sectores. No. Una de las razones por las cuales no se puede utilizar 2 sectores, lo que yo les comentaba, de la frontera. Entonces, imagínense que tenemos 2 sectores de 180 grados. Hay un punto donde esos 2 sectores se van a tocar, ¿sí? Porque dan la vuelta. Ese punto, ahí, si yo pongo un CPE, ese CPE va a ser interferido, porque va a recibir simultáneamente la señal del sector 1 y la señal del sector 2. No importa que los estén sincronizados, va a recibir señal. Y eso va a hacer que no funcione. Entonces, este esquema funciona con 4 sectores o no puede funcionar ni con 3 ni con 2. La recomendación, que fue la primera parte del webinar, es que lo hagan siempre con 4 sectores, que es como lo más eficiente. 6 sectores no les va a aportar mayor valor agregado. Entonces, 4 sectores es la configuración más eficiente. Si ustedes analizan con 4 sectores, yo tengo un sector mirando para allá y la frontera nunca se va a tocar con el sector que tengo mirando en la otra dirección, porque en la mitad tengo otro sector que va a tener otra frecuencia. Funcionar. ¿Sí quedó claro? Sí, ok. Entonces, lo que yo voy a tener en cuanto a troubleshooting es que voy a tener un estatus de sincronización. Entonces yo voy a ver que va a decir sincronización on, es decir, va a haber una sincronización activa. También voy a tener una sincronización, es decir, cuando él pierde la conexión con el hub de sincronismo, el aux-ODU, y voy a tener un tercer estado que se va a llamar sync disable, es decir, no hay sincronización, la sincronización se deshabilitó por configuración. Normalmente cuando yo trabajo sectores sin sincronización, pues todos van a tener la opción de sync disable, es decir, que no tengo sincronización. Cuando yo tengo habilitada la parte de sincronización, pero perdí el hub, se apagó el hub, algo le pasó, pues voy a tener sync loss, y cuando todo está perfecto, pues voy a tener sync on, es decir, hay sincronización trabajando. Entonces, primero que tenemos que hacer es analizar que tengamos la parte de sincronización habilitada y operativa. El segundo es empezar a conocer los diferentes valores dentro del menú de status. Entonces, uno de los primeros valores que vamos a ver es que el RSSI debe estar entre menos 60 y menos 40, es decir, debe estar
oscilando en un valor en este tipo de rango. Si yo tengo valores por encima de menos 40, seguramente voy a poner a espaldas de mi sector. Eso normalmente ocurre cuando el remoto está muy cerca de la base sectorial, de la antena sectorial. Cuando estoy por debajo de menos 60, lo que puede pasar es que voy a estar muy débil y por esa razón puede que él se confunda entre. Entonces es algo que tenemos que garantizar de que exista cuando estoy hablando de sincronismo. Otro de los parámetros que yo debo tener es toda la parte de señalar ruido, por encima de 28. Ok, los nodos no se sincronizan entre sí. Lo que hacen es que ellos toman el timing del hop y en ese momento ellos saben en qué momento empieza el segundo. Entonces imaginémonos de que ellos tienen un frame size, es decir, un tiempo en el cual ellos envían y ese tiempo va a iniciar cuando arranca el segundo. En un segundo pueden estar transmitiendo 40, 30 veces, pero ellos saben en qué momento inicia el segundo. Entonces ellos lo que se sincronizan y todos transmiten iniciando el segundo y con el frame size repiten eso durante el segundo. Y por eso es que funciona la sincronización incluso si yo sincronizo varios nodos, todos van a iniciar a transmitir y recibir en el mismo instante de tiempo. Y por la parte de sincronización, no solamente en la torre, sino en un área metropolitana donde haya varias torres. No sé si queda claro la explicación. ¿Sí? Ok. De esa forma nosotros podemos sincronizar toda una ciudad. Otro de los parámetros que estábamos hablando de troubleshooting es la relación señal-ruido. Entonces a veces tenemos señal-ruido muy alta y eso nos va a crear problemas porque puede ser autointerferencia. ¿Dónde ocurre esto? Por ejemplo, tenemos un suscriptor que está muy cerca de la torre y eso nos va a hacer que pueda recibir la señal de la otra base. Crear un problema de relación señal a ruido bajo. Entonces lo que tenemos que buscar es que la relación de señal a ruido siempre sea mayor a 28 dB. Ese es el otro parámetro que debemos tener en cuenta. Y el último parámetro es que los retris en nuestro esquema de sincronización siempre deben estar menor a un 5%. Lo cual puede ser por fuentes de interferencia propias, autointerferencia, o por fuentes de interferencia externas. Si licenciada, pues obviamente tiene que ser menor a 5%. Si lo vemos desde el punto de vista de banda libre, pues digamos que tendríamos. Pero digamos que a grandes rasgos esto es lo que tenemos que tener en cuenta dentro de la parte de troubleshooting cuando ya tengamos 4 sincronizados y radiando con 2 frecuencias. Otro de las herramientas que podemos utilizar para troubleshooting es todo el tema de Radio Scanner. Entonces Radio Scanner me va a permitir a mí, para los que no sepan por dónde encontrarlo, entonces yo voy al menú de Device Status, la interfaz RF 5.0, le doy clic, busco Radio Scanner, le doy OK, activo Radio. Radio Scanner me va a mostrar las fuentes de interferencia más altas que tengo dentro de lo que estoy recibiendo. Entonces, lo que puedo hacer es, por ejemplo, revisar el tema de pulsos. Los pulsos son aquellas señales que me están interfiriendo, pero que no tienen una explicación de portadora o de protocolo, digamos que no es una portadora que está. Puede ser un pulso electromagnético originado, por ejemplo, por un radioteléfono que tiene armónicas espurias que están llegando a frecuencias muy altas, o puede ser un horno, un motor, puede ser un sector que está perfectamente sincronizado conmigo, pero que está de alguna manera enviando señal a mi remoto por algún tipo de reflexión, de algún tipo de rebote, y eso me está creando pulsos constantes que son interferencia. Entonces, Radio Scanner les va a ayudar a interpretar ese tipo de fenómenos que no se ven al momento de
de la interferencia. Otros parámetros interesantes de RadioScanner es que les va a entregar las MAC address de las fuentes de interferencia. Entonces, ustedes pueden entrar en Google, poner la MAC address y les puede decir, ese es un equipo Wi-Fi de la marca X. Entonces, ustedes pueden ir a la torre y buscar y decir, ah, ese es el equipo que me está interfiriendo. Entonces, es otro parámetro muy interesante aportar el RadioScanner. Entonces, RadioScanner, el mensaje es, utilícenlo. Cuando tengan temas de autointerferencia, les puede ayudar a evaluar cómo pueden o qué tipo de fuentes de interferencia pueden tener. Son interferencias externas de otras fuentes, por ejemplo, soluciones que son basadas en Wi-Fi, en WiMAX, o si son soluciones simplemente de radio, no tienen nada que ver con portadoras, también lo pueden ver con RadioScanner. O si es autointerferencia, que también lo podrían ver con RadioScanner. En este caso, ¿una pregunta? Ok. Es una buena, muchas gracias. También se reciben halagos, elogios. Eso es parte de la información que ustedes pueden encontrar y ustedes pueden identificar como la base, el equipo con el cual están ustedes conectados dentro de ese listado de equipos que están enviando. En este caso, en el ejemplo, el que está en N es una fuente conocida como Mint, es decir, una fuente que es Infinet, que hace la parte de señalización Infinet, y que se llama JB y que está creando interferencia, porque mi equipo es el que se conoce como T rayita, esa es mi base. Entonces yo ya sé que tengo, ok, perfecto, yo ya sé que tengo que tener esta parte de información que estoy dentro de RadioScanner. Ya vamos a acabar, aquí Carlos me está indicando que se está extendiendo mucho el webinar y a veces es difícil para subirlo. Entonces, esto para terminar, no se les olvide, tenemos herramientas como RadioScanner, tenemos el menú de Device Status, tenemos más información en RadioScanner sobre señales de niveles de señal, qué tanto nivel de señal yo tengo, qué tanto nivel de señal tiene la parte de interferencia, y a partir de ahí yo puedo aplicar medidas físicas, que es por ejemplo colocar, no sé, un obstáculo entre dos equipos sectoriales que están espalda a espalda, por ejemplo poner una sectorial en la punta del edificio, la otra sectorial en la otra punta del edificio, o poner algo en la mitad, un pedazo de metal, por ejemplo, para hacer que la radiación de una sectorial a la otra. Puedo también ponerle un nivel estimado de RSSI menor, esto va a hacer que el transmita más con menos potencia o el remoto transmita con menos potencia porque no tiene un objetivo más alto, entonces eso también puede ayudar. ¿En qué me perjudica, llamémoslo así? En que yo no puedo tener muy lejanos, o sea, no puedo tener remotos cercanos y lejanos simultáneamente, sino que tiene que estar todos como en una distancia más o menos promedio. También puedo analizar el tema de autointerferencias, o sea, variar los parámetros y ir a la RadioScanner y revisarlo. También puedo hacer la parte de bajar la potencia a los remotos. Obviamente también sacrifica un poco la parte de alcance. Y con toda esa cantidad de parámetros y la parte de RadioScanner y la parte de Device Status, yo puedo empezar a hacer el afinamiento para que todos los sectores, todo lo que está pasando en... No, estamos bien, gracias. Entonces, ya terminamos el webinar de hoy. No sé si haya más preguntas para finalizar. Esto era lo que les quería contar un poco sobre la parte de sincronización, de poder utilizar el hub de sincronismo AUX-OU, Sync y pues todas las técnicas que podemos utilizar como jugo a la parte del reuso de frecuencias. Como les digo, el reuso de frecuencias es útil, es algo que les va a ayudar a ustedes a que en esos sitios con mucha interacción en banda libre lo puedan utilizar mejor. Tenemos una pregunta así, ¿se puede simular la distancia mediante la alineación? Bueno, desalinear los cercanos para bajar potencia. Optaría por bajar la potencia. Desalinearlo puede crear otros problemas, como por ejemplo inestabilidad del enlace. Mejor bajar la potencia y es decir, la potencia de transmisión para disminuir un poco la autointerferencia antes que desalinearlo. Es mejor tener buena alineación, baja potencia.
Sí, en el caso de los muy cercanos. Sí, en el caso de los muy cercanos, sí. ¿Qué es muy cercano? Menos de 100 metros. Cuando yo estoy más allá de 100, de 300 metros, ya no tengo tantos problemas con mis CPS. Ok, muchísimas gracias. Ya con esto terminamos el webinar. De nuevo, un saludo aquí. Gracias. Y estaremos en contacto. Hasta luego.